Muy buenas noches, jóvenes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Están viendo pantalla? Quiero confirmarlo, por favor. Buenas tardes, profe, sí, señor. Buenas tardes. Hola, Diego, Erika, Henry, Juan, ¿cómo han estado? ¿Quién más tenemos por aquí? Hola, profe, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bien. Bueno, muchachos, excelente. Entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. La estoy grabando. De hecho, para continuar con temáticas de que estamos trabajando dentro de gerencia de calidad. Y tiene que ver, el tema que tiene que ver hoy, tiene que ver con herramientas para toma de decisiones, herramientas, lo que hemos venido viendo sobre procesos, herramientas para procesos, herramientas para plantear gestión de calidad. Vamos a ver el día de hoy herramientas para toma de decisiones, que es clave e importante. Finalmente recuerden que un proceso de calidad se establece para tener un resultado idóneo y para esto hay que controlarlo, hay que tomar decisiones. Muchas herramientas que hemos visto de control que nos sirven sí para establecer en un diagrama de DT, para establecer alguna metodología para lograr identificar un hito. Está también la toma de decisiones dentro de un proyecto, por ejemplo. Y a esto me refiero para hacer una analogía en una metáfora de una orquesta, entendiendo que una compañía, una organización, un proyecto funciona como una orquesta y lo que tiene de común en una orquesta es la sincronía. Hay un director, hay un owner, pero hay una sincronía entre cada una de las etapas del proceso y del proyecto. Por eso se habla de metáfora de la orquesta frente a toma de decisiones, frente a la elaboración y desarrollo de un producto, de un proyecto para genere productividad. Requiere una sincronía, requiere, igual que una orquesta, que cada área toque alineado para que al final el resultado sea de toda la organización. Por eso inicio como con esta analogía frente a la toma de decisiones. Y si vamos a ahondar un poco en el tema de gestión de decisiones, podríamos estar hablando de formación de equipos de alto impacto, que se le requiere entonces, así como en la analogía de la orquesta, unas capacidades técnicas de ciertas áreas, unas capacidades básicas y unas capacidades estratégicas. Y esto se refiere, como está en el diagrama, las capacidades personales básicas es trabajar empáticamente, el famoso liderazgo transformador que tiene que ver y alineado con el liderazgo del siglo XXI, donde la gran diferencia entre el liderazgo anterior y el siglo XXI es que en el liderazgo anterior las personas se hacían cargo de sus resultados. En el liderazgo del siglo XXI, que se considera un liderazgo transformador, estamos hablando, además de hacerse cargo de sus resultados, liderar un futuro compartido. Es decir, las personas deben tener la capacidad de interpretar, de escuchar los objetivos del equipo para liderar un futuro compartido hacia un resultado en común. Eso es un liderazgo transformador. Por supuesto, pensamiento creativo, comunicación asertiva y transformación de conflictos. Estos cinco aspectos son las capacidades básicas dentro de la gestión y formación de equipos de alto impacto dentro de la metáfora de una orquesta, siendo la organización la orquesta, siendo el proyecto la orquesta. Comunicación asertiva es claro que estamos refiriéndonos a la capacidad de tener una escucha empática y una comunicación de alto nivel. Esto parece sencillo, se escucha mucho, pero hay que entrenarse en habilidades de comunicación asertiva. Es por esto que los cargos de directivos y los cargos de jefes requieren formación. No todo el mundo se sabe comunicar, no todo el mundo sabe escuchar, la mayoría sabe oír, es decir, interpretar lo que la gente está diciendo, y eso no es una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva trabaja en el nivel de, de alguna manera, desechar lo que yo opino de algo
solo para concentrarnos en lo que me están queriendo decir. Y eso requiere una habilidad de escucha efectiva para tener una comunicación asertiva. Y transformación de conflictos se refiere, claro, al manejo de gestión de emociones y se refiere a, por ejemplo, saber distinguir entre una objeción, una queja, un reclamo. Y esto, reitero, en capacidades básicas de gestión de formación de equipos de alto impacto es fundamental estos 5 aspectos. Las diferencias de una objeción que tiene que ver con alguna inquietud sobre una temática que no estoy de acuerdo, la diferencia entre una queja y un reclamo, entendiendo que cuando alguien expresa una queja es porque se siente emocionalmente maltratado, por ejemplo, y eso se convierte en conflicto. Y un reclamo es cuando hay una promesa incumplida. Estos aspectos se trabajan muchísimo, por ejemplo, en servicio al cliente. Los trabajamos muchísimo cuando estamos en proyectos de gestión de calidad de servicio, donde la diferenciación de el manejo de conflictos entre objeciones, quejas y reclamos requieren un entrenamiento y requiere una profundización de metodologías para saber gestionarlo. Reitero, en esto se forma un director, un directivo, un owner y un gerente para lograr tener unas capacidades básicas. En gestiones técnicas, pues tiene que ver con aprender a hacer equipo, monitorear, evaluar, gestionar, innovar. Y todo esto pues tiene que ver con metodologías como las que hemos visto. Generar contextos donde se trabaja con herramientas, donde se desglosan estructuras de trabajo, se planea y se plantea un desglose de cada una de las etapas, se establecen hitos, se establecen indicadores KPIs para lograr entonces tener una capacidad técnica de evaluación. Y las capacidades estratégicas se refiere a tener herramientas de planeación en equipo, de visión integral y conceptual, que tiene que ver, claro, con, por ejemplo, desarrollar herramientas como el Balance Scorecard, que nos permite identificar a un proyecto, a una organización en 4 perspectivas: la perspectiva comercial, toda la perspectiva de procesos internos, las perspectivas que tienen que ver con los aspectos financieros y, por supuesto, las perspectivas que tienen que ver con talento humano. En esas 4 perspectivas se trabaja la planeación de una visión integral y conceptual para liderar un equipo y una estrategia. Y transformación se refiere a la capacidad continua de transformar y mejorar un proceso. Y estas 4 grandes capacidades y habilidades son las que se establecen y debe tener un equipo de alto impacto para gestionar un proyecto y tener una gestión y una gerencia de calidad. En orden de ideas, entonces, entendiendo, no sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que ustedes no están formados. Estos son aspectos, de hecho, que se ven en los MBAs, cuando van a ver ustedes gerencia de proyectos en un PMI. Se profundizan en estos aspectos justamente que estamos mencionando. ¿Tienen alguna inquietud, duda o quizás sugerencia de profundizar alguno de estos aspectos? Sí, no, ¿entienden? A ver, pero una respuesta espero. Erika, ¿qué opina? Me toca preguntarles directamente. ¿Alguna Señor, inquietud, algún comentario? Eso no es un no, monólogo, jóvenes. Estamos hablando de varias cosas. Dime, no, profe, la verdad no tengo ninguna pregunta. ¿está claro? Sí, señor. Bueno, vale. Ok, entremos entonces a herramientas pragmáticas y prácticas que son finalmente dentro de gerencia de calidad para toma de decisiones. En el camino siempre vamos a encontrar problemas en todos los proyectos, empresas, diferentes espacios a nivel organizacional o quizás empresarial. Hay problemas. Se toman decisiones basadas en aspectos, se toman decisiones basadas en la información que tienen, se toman decisiones basado en, digamos, circunstancias o medio ambiente.
Y basado en eso, entonces se traen desafíos y retos. Estos aspectos llevan a manejar herramientas que uno de los valores que les quiero, de hecho, compartir son herramientas integradas. Quizás conocen algunas, otras son complemento, pero es en el camino de tomar decisiones frente a problemas y desafíos. Ese es el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Y me refiero concretamente a herramientas para la gestión. Entonces, herramientas para identificar problemas, pues existen varias, hemos visto algunas, pero aquí me voy a referir a una muy común, pero muy práctica en la toma de decisiones, que es la espina de pescado. Ya vamos a hacer énfasis en esto. ¿La conocen? Pregunto, ¿hay algo que la desconozca? Más bien pregunto porque es bastante conocida, pero la voy a integrar en esta gestión. ¿La conocen todos? ¿Hay alguien que no conozca la herramienta espina de pescado? Es para hacer énfasis ahí. David, Yo, profe, ¿qué? no. ¿No la conoces? Es la primera vez que escucho la espina de pescado. ¿En serio, David? Bueno, Sí, profe. le puedo creer. Ok, de eso se trata el espacio, para poder entonces hacer énfasis en esas herramientas que no conocen. Herramientas de decisiones, la matriz ERIC y la matriz de recompensa, ¿la conocen? ¿Alguien la ha trabajado o es la primera vez que la escuchan? Diego, Diego Parra, No, profe, es la primera vez que la escucho. Henry, Sí, profe, también es la primera vez que la escucho. eh, Ana, bueno, Ana está por, sé que Ana se pudo conectar por celular, excelente. Pero ¿tienes audio, Ana? O si no, puedes escribir en el chat. Y Juan, Sí, Juan, profe. dime, Ana, ¿la conoces alguna de estas? Bueno, la tercera es mapa mental, esa se la deben conocer. Sí, el mapa mental, sí, las otras dos no, profe. Bueno, ok, bueno, de tres una ya tengo por lo menos un acercamiento. Y Juan, Juan Melo, ¿cuál desconoces, cuál conoces? Conozco el mapa mental, las otras dos las desconozco. Vale, es una integración, jóvenes, de realmente estas cuatro herramientas. ¿Cómo se utilizan? Vamos a entrar en detalle. Son esas cuatro herramientas que se trabajan, de hecho, perdóname que esto se me disparó acá, ya. Se trabajan secuencialmente en el orden espina de pescado, ERIC, diagrama ERIC, matriz de recompensa y mapa mental. Y hay una quinta que ese sí lo deben conocer con toda seguridad, que es los diagramas Gantt, que son aquellos diagramas que nos permiten planear un cronograma de actividades versus tiempo. También lo vamos a ver como énfasis. Integrando estas cinco herramientas, podemos establecer herramientas poderosas y potentes dentro de gerencia de calidad para toma de decisiones. Vamos a entrar en detalle entonces. Si por favor tienen alguna inquietud, me la hacen saber. Empecemos con la espina de pescado. La espina de pescado es una herramienta para identificar problemas bastante conocida, bueno, en ambientes, claro, de gerencia de proyectos. Y tiene que ver con identificar la causa y el efecto. Entonces, se llama espina de pescado porque el efecto que va en la cabeza del pez es la consecuencia. Un efecto finalmente es una consecuencia, es que puede ser esperado o no esperado. Se puede trabajar en cualquiera de los ámbitos. Y la espina del pescado se trabajan las causas, o sea, las posibles causas que generan ese efecto. Y de esta manera se establece un diagrama para poder establecer entonces cuáles serían las condiciones frente a identificar un problema que generan un efecto de esa naturaleza. La mejor manera de entender, por supuesto, estos aspectos es con un ejemplo. Entonces, si voy a citar un ejemplo, podría citar como efecto la alta rotación de personal. Eso podría ser una consecuencia en una organización, en una empresa, un problema. Es decir, el efecto lo que se identifica es que en la empresa, para entrar en contexto con este problema,
se identifica que las personas no duran en los cargos, que tienen se considera una alta rotación de personal si rotan en un promedio de 3 meses, entendiendo que en un programa de inducción de personal, cuando una compañía, una organización ingresa gente, pues están en un mes de inducción, un mes de adaptación, y en el tercer mes deberían estar ya acondicionados frente a los resultados de la organización o el cargo. Si hay rotación en esos 3 meses, se considera una alta rotación de personal. Ahora, si se tiene en cuenta este efecto, los escucharía a ustedes. ¿Cuáles creen que serían las posibles causas para una alta rotación de personal? ¿Quién me puede decir algo? Un mal liderazgo, una mala recompensa salarial, Ok, va por ahí. Mal ambiente laboral, Un mal ambiente laboral, sí. ¿Qué más? ¿Cierto? Un mal salario, sí. ¿Qué más pueden identificar? Bueno, no, algunos de ustedes ya están en el mundo laboral, de hecho, y podrían identificar. Hay aspectos que impactan muchísimo y más por hoy en las generaciones millennial y centennial, donde la alta rotación, que es una de las características que se les atribuye a las generaciones millennial, por ejemplo, ¿por qué causas son? ¿Qué han escuchado? Y los que están laborando, ¿cuál es esa principal causa? ¿Qué me puede decir Henry, por ejemplo? Causa para generar el efecto de alta rotación de personal. Henry está ausente o presente, se me fue. No, 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 señor. Causas Es que tengo el internet malo porque estoy conectado desde el cel, entonces me puede repetir, por favor. Upa, sí, te escucho. Bueno, escribieron en el chat entonces, si no tienes voz. Pero hacer este ejercicio requiere un análisis de identificar posibles causas para tener como efecto, como resultado, ese efecto. En este caso, el ejemplo, alta rotación de personal. Entonces, mientras lo escriben allí, podemos hacer lo siguiente, identificar algunas causas. Es lo más recomendable y la sugerencia que se hace frente a esta metodología es entonces clasificarlos, las posibles causas que redunda en ese efecto, como el ejemplo en pantalla. Yo puedo decir que las posibles causas de alta rotación de personal pueden ser por métodos, pueden ser por mano de obra, puede ser por tecnología, por materiales, quizás por los clientes o por infraestructura. Y si ahondo en más causas, podría definir, pues, si establezco, por ejemplo, lo que ustedes dijeron, las clasifico, por ejemplo, en mano de obra, y dicen ustedes, salarios bajos, esa podría ser una posible causa. En mano de obra puede ser también la comunicación, una comunicación deficiente, un trato inadecuado a los empleados o a los colaboradores. Sin duda, el maltrato es hoy por hoy una de las grandes consecuencias de la generación millennial, los cuales no se soportan y no se aguantan y prefieren, no importa la remuneración, no trabajar en ambientes de trabajo donde exista maltrato. Esas pueden ser, fíjense que primero clasificamos en grandes grupos y después desglosamos. Y se llama espina de pescado porque finalmente pues, se asemeja a una estructura de un pescado y de esa manera podamos organizar las ideas para identificar causas para un real efecto. Bien, posibles causas para un real efecto. Puedo hablar de métodos burocráticos, quizás, es decir, desgaste de las personas, quizás en autorizaciones, firmas, comités, baja toma de decisiones, y esto genera desgaste en las organizaciones. Pueden ser de tecnología, equipos obsoletos, por ejemplo, frente a clientes, puede ser un aspecto porque hay políticas donde se dice que el cliente siempre tiene la razón. Y esa es una verdad a medias.
porque finalmente si hay desconocimiento, pues el cliente puede tener una idea errónea de algo. Pero si esa es una política de la compañía, podría generar sin duda un desgaste en la organización, sobre todo en las personas que están frente a servicio al cliente o finalmente frente a las áreas comerciales. Afecta un montón. Entonces, esta es la manera como se maneja la metodología de espina de pescado. Se define el efecto, que finalmente es el problema que voy a solucionar, ¿ok? Y me devuelvo generando grupos de posibles causas y llevándolos a segundo y a tercer nivel en desglose, en identificar posibles causas, motivos que generen ese efecto. ¿Vale? En infraestructura, hacinamiento, iluminación inadecuada, pues, sin duda un hacinamiento de trabajo genera estrés, una iluminación inadecuada genera cansancio y fatiga. Y este tipo de clasificación, fíjense que en estas metodologías nos permiten entonces identificar diferentes causas y también establecer relaciones para poder entender un problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está clara la metodología? La respuesta es No, no hay preguntas o no está clara la metodología. David. No entendí la respuesta. ¿No qué? no, profe, no hay preguntas. No hay Está, pues, está sencillo de hacer. Bueno, bien, excelente. Ok, vámonos con la segunda herramienta para toma de decisiones. Se llama la matriz ERIC. ¿A qué responde la matriz ERIC? A estas 4 condiciones para la toma de decisiones. Me explico. Finalmente, en la toma de decisiones debo identificar de alguna manera en la matriz ERIC y me ayuda y corresponde a generar una posible solución al problema identificado para redactarlo. Entonces, Eric propone que puedo yo establecer dentro de una solución, puedo eliminar, reducir, incrementar y crear. Esto responde al acróstico de Eric. ¿Qué? Políticas, prácticas, procedimientos, actividades, proyectos y recursos. Entonces, esta herramienta para toma de decisiones de Matrix Eric es muy útil para establecer posibles soluciones al problema que identifiqué. Entonces, es una herramienta que se utiliza clara para esto. Me explico, si seguimos en la línea del problema alta rotación de personal, entonces yo puedo trabajar con la matriz ERIC utilizando justamente los campos y combinando, eliminar, reducir, incrementar o crear, que una práctica, una política, un procedimiento, una actividad, un proyecto, un recurso. Entonces, ¿cómo se trabaja en la práctica? Para el ejemplo que tenemos, alta rotación de personal, yo podría, por ejemplo, podría como una solución posible a los problemas que identifiqué, que en la matriz, en la espina de pescado, podría crear una práctica de reconocimiento. Esto me disminuiría la alta rotación de personal. Puede ser, digamos, una de las posibles soluciones. Y la matriz ERIC me permite combinar entonces estos aspectos para poder establecer una solución. Otra posible solución, eliminar las políticas de discriminación. Esto podría ser porque al identificar en la matriz de pescado, donde el ambiente de trabajo en las organizaciones, por ejemplo, es bastante frecuente la discriminación, bien sea racial o bien sea una discriminación cultural o una discriminación de cualquier tipo. De hecho, las más comunes ni siquiera son las raciales, son las culturales. Y se refiere, por ejemplo, a que se identifican grupos de personas que tienen cierta, de hecho, de un grupo étnico,
y rechazan a personas de otros grupos. Y eso es una discriminación bastante común en las organizaciones y en las empresas. Entonces, una posible solución en la matriz ERIC es combinar los cuatro aspectos: eliminar, reducir, incrementar y crear, con cualquiera de las actividades, prácticas, políticas, procedimientos, actividades, proyectos o recursos. Es una forma de redactar combinando estos campos de la matriz ERIC para establecer soluciones. Otra, incrementar los procedimientos de incentivos. Fíjense que estoy exactamente también trabajando con los diferentes aspectos de la matriz ERIC, donde incremento es un procedimiento, sí, para generar incentivos. Los incentivos normalmente se trabajan en áreas comerciales, aunque se trabajan en diferentes áreas, también en la área financiera de una organización. Lo más común son las comerciales, donde se establecen incentivos contra metas, igual en las áreas financieras y de operativas, de logística, se trabajan en procedimientos de incentivos al lograr metas establecidas, al definir, eh, por ejemplo, en la parte financiera, si se logra reducir un indicador de gestión de gastos o quizás de utilidad o de rotación de inventarios, pues genera incentivos y se acostumbra muchísimo en las organizaciones. Y esto redunda en una solución para una alta rotación de personal, por ejemplo, porque muchas veces es muy común los conflictos que en las organizaciones suceden. Por ejemplo, el famoso conflicto entre el área comercial y la parte operativa, que lo hemos mencionado, o en la parte operativa y financiera. Generalmente, ventas está front al cliente y establece o define promesas que operaciones tiene que cumplir, y ahí hay conflictos. Entonces, estos tipos de políticas y de procedimientos desgastan a las organizaciones y, por supuesto, genera una alta rotación de personal. Una de los temas donde se trabaja es incrementando procedimientos, que puede ser de incentivos para cumplir metas o objetivos y evitar esos desgastes. Otra, crear actividades de diversión y esparcimiento. Esta podría ser una solución hacia la alta rotación de personal. Y ayudan un montón frente al famoso ambiente laboral, las actividades de diversión y esparcimiento, a establecer actividades de integración, que la gente se conozca, que suceda la camaradería. En algunas organizaciones y empresas, sobre todo públicas, las personas no se relacionan, generalmente no trabajan en equipos, sino como áreas independientes. Es otro de los comunes problemas en las organizaciones. Entonces, Matriz ERIC nos permite identificar soluciones a problemas identificados en la espina de pescado como metodología. Eh, ¿Se les ocurre alguna más? Les pongo otra como ejemplo para que lo tengan claro. Incrementar proyectos de infraestructura. Esto también podría ser, ya que el espina de pescado se definió. ¿Alguien pudiera plantear una solución trabajando la matriz ERIC frente al problema identificado de alta rotación de personal y las causas que identificamos? ¿Se les ocurre alguna? ¿Ninguna? Erika, una posible solución utilizando la matriz ERIC. ERIC de Erika. ¿Erika está ausente o presente? No, no estoy aquí, solamente que estoy pensando, profe. Ah, bueno. Pues ayuda un montón la estructura de combinar para disminuir. De pronto te ayuda, volvamos a la espina de pescado. Me voy a devolver ahí. Ahí está. Hablamos de métodos burocráticos, de infraestructura, hacinamiento, iluminación inadecuada, de mano de obra, problemas de comunicación de salarios bajos, de tecnología, equipos obsoletos, esa no la habíamos mencionado, entre otras.
qué posibles soluciones se podían generar a partir de estos problemas identificados con la metodología de espina de pescado que pudiéramos plantear o proponer con la metodología de la matriz ERIC. Me regreso a la metodología de la matriz ERIC. Es más, me voy para acá que lo había construido. ¿Qué os les ocurre? ¿Alguno? Eliminar las prácticas burocráticas, em, crear, crear formas o crear como esa motivación en los trabajadores Crear motivación en los trabajadores. o incrementar la motivación Recuerda en que, los exacto, trabajadores. recuerda que debes trabajar con los adjetivos del centro. Prácticas, políticas, procedimientos, actividades, proyectos o recursos. Mm, ya. ¿Ok? Entonces podría ser incrementar los recursos dirigidos a infraestructura de, no, ergonomía, por ejemplo. ¿Sí? Esa podría ser otra posible solución planteada con la matriz ERIC. Y tendría sentido, es decir, uno de los problemas claros de la alta rotación del personal es las condiciones de trabajo, de infraestructura, una mala iluminación, un tema de puestos de, si es una, por ejemplo, alguien que está sentado todo el día, pues desgasta físicamente, tiene cansancio que se va haciendo acumulativo y termina con enfermedades. Esto lo trabaja mucho talento humano. Entonces, una de las soluciones podría ser incrementar los recursos para equipos ergonómicos, hablando de sillas, hablando de estos temas que evitan ¿han visto de los mousepad que evitan el problema del túnel carpiano? Porque normalmente el que trabaja mucho en computador con las manos, el túnel carpiano se desgasta mucho, que son directamente las manos. Entonces existen aditamentos ergonómicos para evitar ese cansancio, ese desgaste. Se entiende, pero lo pongo como ejemplo de procedimientos reales para que me entiendan cómo se trabaja la matriz ERIC. Aumentar los recursos en comisiones, entre otras. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se les ocurre alguna otra dentro de este mismo diseño de pensamiento que estamos planteando en la matriz ERIC en el uso de plantear soluciones a problemas identificados? Si lo entienden, plantéenme una adicional. David, ¿Cómo, profe? plantea, basado en la matriz ERIC, otra posible solución del problema identificado para la alta rotación de personal. Mm, ¿Entendiste la metodología? Sí, Bien. incrementar recursos, Ajá. eh, Para. incrementar recursos para empleados, reducir, Tiene que ser una solución planteada, ¿no? Porque incrementar recursos para empleados le falta ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿Para aumentar los salarios? sí, profe, para aumentar Ok. salarios. Podría ser una solución bastante antidemocrática si fueras empresario, ¿no? Porque la implicación que tiene aumentar el salario a un trabajador significa aumentar para fiscales y obviamente el impacto es bastante alto. Pero bueno, puede ser una posible solución para la alta rotación de personal. De acuerdo. Sí. Crear proyectos nuevos Para. eh, para, para generar más ingresos. ¿Y eso cómo impacta la alta rotación de personal? Pues como la propuesta es incrementar salarios al generar más ingresos con los proyectos,
pues no se vería tan afectado incrementar los salarios, al incrementar los salarios. Ok, o sea, al tener más ingresos, eso habría que definirlos, ayuda a la matriz Eric, pero habría que definirlo más en, digamos, en términos lógicos y pragmáticos, porque no hay, de alguna manera, no hay una directa relación del aumento de ventas con el aumento de salarios, porque eso tiene que ver con un tema de costos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aumento ventas, pues requiero obviamente más recursos, pero tengo para poder modificar salarios o tengo que reducir utilidades y tendría que establecer entonces políticas para que eso se establezca. O no necesariamente, puedo aumentar productividad también. Si yo aumento productividad, dando unos mejores equipos, pues las personas, la empresa va a ahorrar recursos y esos recursos se podrían utilizar para aumentar salarios y por ende la alta rotación de personal disminuye. ¿Ya? Tendría que tener esos parámetros lógicos dentro de el planteamiento de soluciones. Aquí les estoy dando ideas, pero habría que irse a ese nivel de detalle. ¿De acuerdo? Porque en el momento en que ustedes estén planteando en una organización, en una empresa, estas herramientas, pues van a identificar unos problemas con la con la espina de pescado. Y aquí vienen a plantear soluciones. Tendrían que ser lógicas encadenadas. Pero apoya un montón poder combinarlas de esta manera. ¿Bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Juan, Juan Melo, pregunta, inquietud, ¿queda claro? Claro, gracias. Bueno, bien. Avancemos entonces, si ustedes no hacen preguntas. La siguiente herramienta es la matriz de recompensa. Se define matriz de recompensa porque al yo ya poder establecer con la matriz ERIC posibles soluciones para la toma de decisiones, es muy útil esta herramienta. Se llama matriz de recompensa porque tiene que ver con clasificar todas las soluciones que planteé en la matriz ERIC que responden a los problemas identificados de la espina de pescado para establecer unos criterios frente a dificultad e impacto. Y se establece entonces, como tienen en pantalla, los siguientes criterios. Que las soluciones sean fáciles de hacer y de alto impacto, o que las soluciones sean fáciles de hacer y de bajo impacto, o que sean difíciles de hacer pero de alto impacto o difíciles de hacer de bajo impacto. Bajo o alto impacto se refiere frente al resultado. Es decir, porque la solución que estamos planteando o que acabamos de definir con la matriz ERIC tiene un impacto en la alta rotación de personal. Eso no lo podemos perder de vista porque finalmente ese es el, el efecto que identificamos en la espina de pescado. Identificamos causas, pero ese es el efecto. Aquí planteamos soluciones y en la matriz de recompensa lo que hacemos es clasificarlas. ¿Para qué? Porque cuando estás frente a una organización, cuando eres un owner, un director de proyectos, pues vas a tener que priorizar. Y uno de los criterios para priorizar es la matriz de recompensa. Para priorizar y definir con cuál solución inicio con los criterios que sea fácil de hacer y de alto impacto. Claro, esto necesita necesariamente un criterio muy definido, por eso decía yo en el ejemplo que ponía David, que hay que plantear la solución muy objetivamente para definir el impacto y ahí sí poder clasificarlo. Por ejemplo, para esas soluciones que planteamos, pues podríamos decir que crear una práctica de reconocimiento es fácil de hacer y es de alto impacto. Entonces la establezco como número uno. ¿Sí? ¿Por qué es fácil de hacer? Porque una práctica de reconocimiento, pues no requiere muchos recursos, la verdad. Una práctica de reconocimiento requiere
más que todo establecer unas metas, unos indicadores establecer unos tipos de reconocimientos. eh, digamos que requiere acciones que no necesitan muchos recursos, pero en la práctica el reconocimiento es uno de los factores por los cuales las personas se sienten satisfechas por el trabajo cumplido. Directamente es un salario, es lo que se llama el salario emocional, porque una cosa es el salario físico y el emocional es muy importante en los ambientes de trabajo, porque pues repercute directamente en la satisfacción y en la actitud de las personas de que ser reconocidas es sentirse valioso. Reconocimiento se requiere a valorar a una persona en un trabajo, en una labor que está haciendo, y esto tiene un impacto alto en la actitud de las personas, en los cuales genera ese reconocimiento, pues un gusto por estar haciendo lo que está haciendo, se lo valida de hecho, que lo que está haciendo y con el empeño y con los resultados que está obteniendo, al obtener el reconocimiento lo valida. Y esa es una directa influencia en una satisfacción para querer estar y sentirse a gusto en el trabajo que se está haciendo. Y por supuesto impacta en la alta rotación de personal, porque alguien que está a gusto, a pesar de que el salario no sea, además, es una encuesta que se ha hecho en las organizaciones, siempre nadie está satisfecho al 100% con su salario, siempre va a querer ganar más, por eso es que hay escalas salariales y dependiendo los escalafones de tu grado de conocimiento, la experiencia, los títulos y los demás, digamos, resultados, pues se establece una escala salarial. Pero un siguiente es el reconocimiento, sin duda. Entonces podríamos clasificarlo como uno. Si seguimos con nuestras soluciones, eliminar las políticas de discriminación, diríamos que es difícil de hacer, pero de alto impacto. ¿Por qué? A ver, habríamos que definir qué son políticas. Las políticas normalmente son establecidas por la junta directiva. Las políticas son las reglamentaciones que en planeación estratégica se hace a las estrategias. Cuando una junta directiva establece estrategias, que son finalmente el camino que va a hacer para lograr objetivos, define políticas, que es la reglamentación de las estrategias. Esas políticas, para eliminarlas, si existieran, por supuesto, requeriría una reunión de junta directiva, o normalmente las juntas directivas en las organizaciones se reúnen semestralmente en las empresas grandes, dependiendo del nivel de infraestructura que tengamos. Y en este caso no es, sin dudas de alto impacto, sí, porque la discriminación es uno de los factores por los cuales las personas se sienten pues directamente afectadas. Además, se sienten rechazadas y esto genera, y lo han vivido, es el famoso bullying que se vive en todos los ambientes, no solo educativos, en el cual hay discriminación, sino también en los ambientes laborales. En los educativos sí que se da esto. Yo recuerdo, ¿ustedes recuerdan el programa Ser Pilo Paga? No sé si eso fue en el gobierno Uribe hace 2, 3 años, creo que ustedes ya No, estaban profe, eso fue en el gobierno de Santos. Santos lo siguió, pero creo que nació en Uribe. Pero sí, ¿te acuerdas de ese programa, Sí, Diego? señor. Vale. Ahí y lo vivimos mucho desde el lado docente, porque ese programa generó muchísimos, digamos, recursos para muchachos que en secundaria tenían buenos promedios en los sitios más, en los colegios, de hecho, de diferentes estratos y niveles, y en los pueblos más recónditos, y el reconocimiento del Ministerio de Educación era unas becas en las universidades, Serpilo paga. Hubo un ingreso a las universidades reconocidas, Andes, Javeriana, Salle, Sabana, entre otras, becados de jóvenes, de alguna manera se los llamamos de estratos 1 y 2, que eran muchachos pilos,
pero de pocos recursos. Y los traigo a colación para explicar este tema porque finalmente la discriminación que se vivía en las aulas universitarias era impresionante. Lo viví mucho en la Javeriana, es decir, porque eran muchachos que notablemente se veían de bajos recursos, de hecho. Y claro, el ambiente general de los otros jóvenes eran jóvenes pues acomodados, de familias con recursos, y obviamente había una discriminación directa solo por su aspecto. Eran muchachos muy pilos. Pero bueno, el tema redundó más a que estuvo mal planeado. Algunos no tenían la beca, pero no tenían cómo mantenerse. Y esto generaba una cantidad que después lo establecieron. Eso es discriminación. Y las discriminaciones, por supuesto, generan, y lo que sucedió con este ejemplo que traemos de Serpilo lo paga, es que menos del 10% terminó su ciclo universitario, porque se retiraban, tenían la beca, pero no aguantaban el bullying, el tema social. Yo tuve padres que nos buscaban a los docentes a solicitar el dinero para poder estudiar en universidades públicas y poder, digamos, no emocionalmente no sentirse impactados. Y esto sucedió, es difícil de creer, pero se puede entender por las diferencias sociales y más que todo, obviamente, la intolerancia de las personas. Por eso pasó. Entonces, podríamos decir que es de alto impacto, pero difícil de hacer. Sigamos con la tercera, crear actividades de diversión y esparcimiento. Digamos que esto es fácil de hacer, pero de bajo impacto. Quiero decir, aunque esto redunda en ambiente de trabajo, pues la diversión y el esparcimiento, y aunque sí afecta la productividad, pero de alguna manera, alguien que esté mal pago, alguien que esté sufriendo bullying y que le creen actividades de diversión y esparcimiento puede hasta incrementar el bullying y no necesariamente va a tener un impacto adecuado. ¿Están de acuerdo? Entonces, digamos que esa no sería una solución viable dentro de este contexto, o más que viable, porque podría ser en diferentes contextos, no sería de alto impacto teniendo en cuenta las otras problemáticas. Para eso sirve justamente la matriz de decisiones, la matriz de recompensa para toma de decisiones. La cuarta, incrementar proyectos de infraestructura, digamos que es difícil de hacer y de bajo impacto en cuanto a que requiere, difícil de hacer porque requiere inversión. Y en las organizaciones y compañías lo que requiere inversión, pues requiere una planeación. Y de alguna manera, las planeaciones, por supuesto, requieren tiempo, requieren apropiación de recursos, requieren establecer un presupuesto de infraestructura. Y estos son movimientos grandes en las empresas y organizaciones. Y si en algo aporta esta matriz de recompensa es por ustedes cuando sean directores, owners de proyectos, directivos o gerentes, van a entender que es importante y prioritario tener victorias tempranas, es decir, priorizar soluciones que directamente impacten la alta rotación de personal, que fue el problema identificado dentro de Espina de Pescado y se establecieron como soluciones en ERIC. Es importantísimo esta herramienta porque les permite priorizar para tener victorias tempranas, se llama de esta manera, o de alguna manera actividades que con los recursos que tenemos inmediatos tengamos resultados rápidos. Y por esto nos sirve hacer este análisis de matriz de recompensa. Y finalmente, aumentar los recursos en comisiones, pues también es difícil de hacer porque requiere recursos, tiene que pasar por junta directiva, tiene que pasar por costos, por gerencia, para poder identificar, claro, un PIG, un estado de resultados, comisiones de ventas, porcentajes de utilidad y todos estos temas estructurales son difíciles de hacer. Que digamos que tiene alto impacto, sí, porque por supuesto la rotación de personal, la gente lo primero que solicita es aumento de salarios o de comisiones o de incentivos. Sí, pero es lo que más se demora en organizaciones porque
Las organizaciones prefieren invertir en productividad y no a reducir su utilidad, por supuesto, y esto requiere otras instancias. ¿Ok? Entonces, esto requiere un análisis de criterio para poder definir la alta prioridad y tomar decisiones frente a esta herramienta que es la matriz de recompensa. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? ¿Ustedes son tan inteligentes? ¿No? Esto yo lo explico casi en un semestre y la lluvia de preguntas son un montón para entender criterios de planteamientos de soluciones. Pero bueno, ustedes las cogen rapidísimo. Entonces, ¿nos vamos a la práctica? Ok. Ana, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, todo claro. Bien. Eso se llama inteligencia. Chévere. Ok. Finalmente entramos al mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Bueno, esto no me voy a detener tanto porque ustedes lo conocen. Un mapa mental se requiere, voy a poner un ejemplo, en establecer una idea central. La idea central que yo planteo, por supuesto, ahora lo vemos en ejemplo, es la solución que establecí en la matriz de recompensa nivel 1. Y el mapa mental me permite esquemáticamente establecer un diagrama donde coloco una idea central y empiezo a ramificarla con áreas o temas que estén relacionados con ese problema. Y al final lo puedo llevar hasta tercer nivel de ramificación. Un ejemplo como el que está en pantalla, perfecto. Si yo tengo una que analizar cómo hacer unas buenas presentaciones orales, una buena exposición. Yo podría definir entonces que los temas relacionados para tener hacer una buena exposición o una buena expresión oral podría ser, en primer lugar, analizar la audiencia, indispensable. Cuando ustedes van a hacer una conferencia o los inviten a dictar una charla o los contraten para dictar un taller o un curso, lo primero que tienen que hacer es analizar la audiencia. Lo segundo, definir el contenido de los materiales. ¿Sí? De acuerdo a la audiencia. Por supuesto, no es lo mismo hablar a estudiantes de pregrado, a estudiantes de posgrados, a estudiantes de doctorados. Son audiencias diferentes de diferente nivel de conocimiento y de experiencia en la práctica. Entonces, esto requiere otro tipo de herramientas, esquemas, combinación de herramientas para lograr que se entienda, a pesar de un auditorio como el que tengo aquí, que es tremendamente inteligente porque no hace preguntas, pero eso significa que también es porque la explicación funciona, ¿entienden? ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, me estoy reconociendo que ustedes son inteligentes, pero yo también tengo que estar explicando muy bien porque no tienen preguntas. Bien, otro, debemos clasificar y definir objetivos. Claro, porque yo tengo para hacer una buena presentación oral, tengo que definir cuáles son los objetivos, qué es lo que yo espero de mi audiencia. Y finalmente, organizar el orden de la exposición. Y fíjense que lo puedo llevar a tercer nivel. Por ejemplo, analizar la audiencia. ¿Qué requiero para analizar una audiencia? Pues preguntar qué nivel de conocimiento tienen, qué actitud tienen frente a los temas, qué valores caracterizan a la audiencia. Por ejemplo, y esto lo pongo mucho en práctica en las audiencias, el nivel de interés de pregrado es muy diferente a los de posgrados, por lógicas razones, porque un posgrado la gente lo paga para poder profundizar un tema de su interés. Un pregrado es un pénsul que se responde a que finalmente lo veo porque responde a un pénsul de la carrera, pero no necesariamente sean temas de mi interés. Entonces, el grado de interés es absolutamente diferente. El grado de profundización, de traer ejemplos aplicados, entonces debo analizar la audiencia para poder responder. Y fíjense que este ejemplo pues lo llevo a tercer nivel. Definir el contenido de los materiales, entonces, qué información voy a desarrollar, qué ejemplos voy a poner, sobre qué voy a hablar, qué herramientas voy a trabajar, si lo voy a hacer virtual o presencial.
Defino los objetivos a tercer nivel, definir los objetivos específicos, organizar el orden de la exposición. Yo esto lo trabajo muchísimo, yo lo llamo puesta en escena. Cuando vas a dar un curso sobre algo, la puesta en escena es todo lo que tiene que ver no más allá del contenido. Es decir, las herramientas que utilices, los ejemplos, quizás las, la tecnología que utilice, los videos, en fin, lo llamo yo puesta en escena, que tiene que ver cómo voy a dar la exposición. Eso es un mapa mental. ¿Para qué me sirve un mapa mental? Para poder organizar, etapificar cuáles son los temas relacionados con llevando el orden que vamos analizando estas herramientas. Aquí nos sirve para poder plasmar cuáles son las etapas de cada uno de los procesos para poder profundizarlos y meterlos en cronograma. Bien. Bueno, aquí está el ejemplo ampliado. Si me voy a el mapa mental, para el ejemplo que veníamos trabajando, por ejemplo, la alta rotación de personal, podría ser, ok, el mapa mental, muy importante, olvidé comentárselos, se hace en el centro la solución que establecimos como número uno. En este caso, crear una práctica de reconocimiento. La lógica de diseño de pensamiento de esta práctica es que para poder implementar la solución, pues establezco el criterio que sea fácil de hacer y de alto impacto siguiendo la secuencia de las herramientas. Y esa es la que yo coloco en el centro para establecer el mapa mental, siguiendo la metodología del mapa mental, que es ubicar temas relacionados. Si yo quiero crear una práctica de reconocimiento, entonces tengo que establecer, por ejemplo, a quién otorgar los reconocimientos. Tengo que establecer qué tipo de reconocimientos otorgar. Tengo que establecer metas y resultados, claro, para poder hacer indicadores de gestión y finalmente definir cómo los voy a medir. ¿De acuerdo? Esos serían los 4 aspectos fundamentales para el ejemplo que venimos trabajando dentro de la toma de decisiones. Ahora, la idea es que los pueda llevar a segundo nivel. Por ejemplo, establecer a quién otorgar reconocimientos. Entonces voy a tener que realizar un estudio de resultados del personal. Es decir, a quiénes trabajen en qué áreas para poder yo establecer qué resultados están teniendo en las áreas y de entrada poder definir a quiénes les voy a otorgar reconocimientos. Para esto sirve el mapa mental. Ustedes ya conocen la herramienta, simplemente la quise explicar concretamente frente a los diferentes planteamientos que les estoy dando. Ahora, yo podría bajarlo a otro nivel, definir qué tipo de reconocimientos otorgar. ¿Cuál podría ser la actividad dentro de esa a establecer? Alguien que me la pueda plantear. ¿Qué se les ocurre? Caramba, perdón, que esto se me des... Perdón. Vuelvo a compartir. Acá está. ¿Se entendió la pregunta? ¿La podrías repetir, profe? Ok, estamos en el mapa mental. La idea central es la solución número 1 de la matriz de recompensa, crear una práctica de reconocimiento. Establecí 4 temáticas principales para poder establecer esa solución. Es decir, cuáles son las actividades que voy a realizar para poder concretar esa solución. Entonces, esto lo debo sacar, lo debo llevar a segundo nivel. Entonces, si una de las actividades para crear una práctica de reconocimiento es establecer a quién otorgar el reconocimiento, pues una subactividad es realizar un estudio de resultados del personal para poder saber yo quién es quién. Ahora, en la segunda actividad, definir qué tipo de reconocimientos otorgar. ¿Cuál podría ser una subactividad a esta actividad? ¿Quién me dice? Si se entendió. Bueno, ustedes ya igual saben de mapas mentales. Puedes realizar como una encuesta pues, no sé, profe, yo diría que como realizar más o menos una encuesta Encuesta. de,
sí, o sea, como que realizar un consenso de qué sería lo mejor para los trabajadores dependiendo de sus necesidades. A ver, definamos que la solución es crear prácticas de reconocimiento. ¿Qué es un reconocimiento? Ya lo habíamos definido. Un reconocimiento es valorar una actitud, un resultado, una meta que se alcanzó, ¿correcto? Eso es un reconocimiento. Una de las actividades es definir qué tipo de reconocimientos otorgar. Entonces tendríamos que pensar cuántos tipos de reconocimientos hay, tipos diferentes. Reconocimientos económicos, Monetario, ¿cuál? los monetarios, Correcto, económicos, ¿cuáles eh, otros? los públicos que se pegan a la pared como el mejor empleado del mes o algo así. Ok, ¿eso cómo se podría clasificar? Eso sería un reconocimiento, bueno, no, ¿saben dónde sirve ¿Social? eso? Dime. ¿Un reconocimiento social? Sí, 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 correcto. Un reconocimiento social. Es decir, en plenaria, en equipo de trabajo, hacer una mención social a esa persona. De acuerdo. ¿Qué otro tipo de reconocimiento? De descanso, darle un día de descanso. ¿Y eso cómo lo podemos llamar? Yo aquí estoy estableciendo entonces una de las actividades, una subcategoría sería realizar una clasificación de reconocimientos, que es lo que estamos haciendo, que estamos diciendo económicos, sociales, el otro que estás hablando ahí, De que es, horario, bueno, digamos, no lo llamemos de horario porque no se entiende, pero podría ser de, a ver, eh, eso es un incentivo, ¿De flexibilidad laboral? sí, un incentivo laboral, pero se refiere a descanso, se refiere a, eso tiene nombre, pero eso obviamente se me escapa. Pero para reconocerlo. Estamos hablando de un día de descanso, estamos hablando de, y funciona mucho en ventas, por ejemplo, cuando se llegan los metas objetivos, el siguiente lunes, tómense el siguiente lunes, o después de una actividad que se trabajó el sábado en una junta o en un comité, entonces se tiene un día de descanso. Eso es un reconocimiento, un incentivo, llamémoslo laboral, pero no es tan claro. Pero bueno, lo importante es que me entiendan dentro del mapa mental cómo se trabajan las categorías y las voy alineando hasta, se pueden llevar hasta tercero y cuarto nivel, pero digamos que lo propicio es llevarlo a segundo nivel. Cuando hablo de segundo nivel es poder desglosar cada uno de estos aspectos. Igual lo puedo hacer, definir cómo medir los resultados, entonces tendría que establecer indicadores de gestión o KPIs, que pueden ser ventas, que pueden ser productividad, puede ser gastos y costos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es realizo o defino los KPIs para medir los resultados. Esto sería una subcategoría, digamos, de cómo medir los resultados. Definir los KPIs. ¿Tienen preguntas? ¿Está claro? Bueno, ustedes ya sabían, me comentaron que ya sabían hacer un mapa mental. Yo simplemente lo que estoy haciendo aquí es siendo consecuente con el ejemplo que traemos de alta rotación de personal. A ver, ya, ahí lo llevé a segundo nivel. Bien, establecer metas y resultados. Ahí ya tendría que hacer un trabajo de segundo nivel de cuáles son las metas. Es decir, aquí defino que si son de ventas, que si son de productividad, y aquí establezco cuál sería la meta de ventas. Entonces,
por decir, un 10% de aumento. El que lo logre en ventas, entonces tendría un reconocimiento. Ahí lo establezco. Establezco, digamos así, los resultados y las metas a definir. Esas podría ser la siguiente actividad. Bien, ¿qué preguntas tienen hasta ahí, jóvenes? Lo que hemos hecho entonces es, lo que les he planteado, es las 4 metodologías para definir, tomar decisiones frente a un proyecto, frente a una decisión. Entonces, las metodologías las recuerdo. Primero, establezco espina de pescado. Claro, tenía el punto de partida de todos estos análisis es que yo tenga un problema o un reto. Se llaman normalmente retos de innovación, por ejemplo, o un reto, un desafío o un efecto. Ese es el punto de partida, ese es el punto de entrada. Una vez lo tenga como herramienta número 1, entonces establezco la espina de pescado, donde tengo el efecto, me devuelvo en las en las causas, perdón, me devuelvo en las razones que impactan y que producen ese efecto, para el ejemplo que traíamos de rotación de personal. Establezco posibles soluciones con la metodología Madrid-Eric para eliminar, reducir, incrementar o crear políticas, proyectos, procedimientos, actividades y las planteo. Una vez tenga planteado por lo menos 4 soluciones de la matriz ERIC, me voy a la matriz de recompensa a clasificarlos en orden de impacto con el criterio de dificultad e impacto, entendiendo como impacto que resuelva el problema que identifiqué. Y me voy a un mapa mental donde cojo entonces la solución número 1, la que definí en la matriz de recompensa, y la amplío, poniendo en el centro esa solución e identificando y desglosando todos los temas que estén relacionados para poder implementar esa solución. Y la llevo hasta tercer nivel. Entendiendo tercer nivel, desglosar entonces cada uno de esos aspectos. ¿Qué estoy teniendo aquí? Realmente lo que estoy teniendo aquí es una solución, una decisión con unas metodologías integradas a un problema planteado. Y el siguiente herramienta que se trabaja ahí es un diagrama Gantt. Es muy conocido un diagrama Gantt y se llama de esta manera, es cuando yo tomo las actividades desglosadas que definí en el mapa mental versus tiempo de implementación. Y de esta forma, el siguiente paso ya sería, consecuentemente, realizar el diagrama Gantt para poder implementar la solución que identifiqué, que tengo en el mapa mental desglosados, donde tengo cada una de las etapas que ya identifiqué y esas son las actividades del diagrama Gantt. Lo que falta es establecerlo en tiempo y basado en la clasificación de la matriz de recompensa de la solución planteada en la matriz ERIC y en el análisis del problema basado en la metodología de espina de pescado. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí, muchachos? Ninguna. Ok. Entonces, Profe, o señor, sea, qué pena. Te sí, tenemos, o dime, sea, dime. nosotros te tenemos que presentar esos tres y hacerlo en el orden que nosotros queramos, ¿cierto? Con cualquier tipo de problema que se relacione con una empresa. La respuesta a esa pregunta es no. O sea, sí voy a darles ahora un trabajo práctica que van a hacer en grupos de 2 personas, pero el orden es estricto, no es en el orden que ustedes quieran. El orden es estricto. La razón por lo que yo he hecho aquí con la práctica, de hecho, como consultor de empresas, es integrar soluciones, pero deben estar en estricto orden. ¿Por qué? Porque la lógica, yo primero planteo un problema, después planteo una solución, la clasifico y la priorizo y finalmente la desarrollo. ¿Vale? O sea, debe ser en este orden estricto, que responde a 1, 2, 3 y 4. Bueno, y 5. El 5 es el diagrama Gantt, ya en donde
hago un diagrama donde está actividades versus tiempo y basado en esto ya puedo implementar la solución. Por esto, estos son herramientas, lo que acabo de plantearles, y metodología para toma de decisiones. ¿Contesta tu pregunta? Sí, señor. Muchas Vale. gracias. Entonces, jóvenes, bueno, ¿hay más preguntas sobre las metodologías? Realmente no son difíciles de entender. Lo que he hecho aquí es desglosárselas con ejemplos prácticos, pero son herramientas tremendamente útiles que les van a servir mucho en su vida profesional aplicada en el momento donde ustedes empiecen ya a ser owner de proyectos, responsables de proyectos que les van a exigir, claro, soluciones. Y una muy buena manera de implementar decisiones y soluciones es presentarlos de esta manera, integrando estas herramientas, para que logren ustedes entonces identificar. Eso se hace en grupos de trabajo, claro. Se reúne el área, se trabaja espina de pescado para lograr identificar entonces el efecto, el problema que estamos teniendo. Me devuelvo en una lluvia de ideas a identifiquen cuáles son las causas. Una vez ya se haya, este trabajo de hecho normalmente en las organizaciones se establece en sesiones de trabajo de 2 a 4 horas. Yo siempre recomiendo que se haga en 2 jornadas. La primera, identificar el problema, y la segunda, plantear soluciones. Y en la siguiente jornada se clasifica y se prioriza y se trabaja el mapa mental para implementar la solución. Pero es en este orden estricto, jóvenes. Es un poco la recomendación para lograr tener resultados contundentes, una metodología clara paso a paso para establecer soluciones. Útil también para los que están haciendo proyectos de tesis, porque son herramientas que permiten metodológicamente concluir, si las llevas secuencialmente de esta manera, tener conclusiones a un problema identificado y llevarlo hasta un diagrama Gantt, que es una solución ya pragmática, plasmada sobre los pasos que debo seguir para poder implementar la solución. Lo que hace diagrama Gantt aquí es cada una de las actividades. O sea, si me voy a plasmarlo en el mapa mental que establecimos, ya sé que para crear una práctica de reconocimiento establezco las actividades. Lo primero que debo hacer es, miren a quién le voy a otorgar los reconocimientos. Eso podría hacerlo en un mes si hago en el diagrama Gantt. Esta es la actividad, establecer los reconocimientos, los resultados, esa es la actividad, los resultados los pongo en factor de tiempo, un estudio que se demore 30 días, por ejemplo. Sigo con definir qué tipo de reconocimientos hay. Después realizo una clasificación, qué tipo de reconocimientos voy a poder dar, dependiendo obviamente los criterios. Establezco metas y resultados, y estas son las actividades. Y finalmente lo que faltaría es ponerlos en función del tiempo para tener un diagrama Gantt y poder implementar una solución en una toma de decisiones. ¿Válido? Bueno, el silencio otorga, digo yo. Sí, señor. Ok, válido. Entonces, jóvenes, les propongo lo siguiente. Vamos a, la propuesta es la siguiente. Vamos a hacer un trabajo que de hecho es uno de los trabajos finales de la corte 3 de la materia. Lo llamamos herramientas para la gestión. Voy a abrir el repositorio en el aula virtual, no lo he abierto, eso lo hago hoy. La idea es que se hagan en grupos de 2 personas. Ya mismo vamos a establecer los grupos. Identifiquen un problema real que se los voy a dar. Utilicen las herramientas para analizar el problema y proponen la solución. Y la idea es que cada grupo nombre un vocero, claro, y expongan el problema y la solución. Eso lo vamos a hacer en una dinámica presencial en clase, donde va a llevar aproximadamente 15 minutos cada exposición, frente al uso de las herramientas. ¿Preguntas sobre lo que hay que hacer? Profe, ¿esto es para la próxima clase?
Esto empieza la próxima clase, sí. La idea es que empiezan a exponer. No creo que alcancen a exponer todos en la siguiente clase. O sea que la próxima es presencial. Sí. Bueno, a ustedes les encantan las clases virtuales, por lo visto. Yo voy a dar un paréntesis ahí, si quieres me preguntan. Yo no tengo inconvenientes, jóvenes, les he hecho la claridad, siempre y haya consenso. La pregunta es, ¿a todos se les facilita? Porque me preocupa a veces eh, que alguien quizá, yo por ejemplo estoy en la universidad, a mí me toca, para mí me conviene más estar allá, pero entiendo también la movilidad, muchos trabajan, el desplazamiento, eh, y finalmente funciona, las herramientas existen, pero siempre haya consenso, que todos estén de acuerdo. Si hay uno que quizás se le dificulta o no es tan fácil, la hacemos presencial como está establecido. ¿Qué pueden decir frente a eso? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe, pues yo creo que es ¿Qué fácil hay? virtual cuando se inicia a la hora que yo siempre te propongo. Igual cuando tú pones las encuestas por el grupo, creo que todos votamos que virtual. Claro, pero finalmente a todos se les facilita. Pregunto. Yo sí quiero escucharlos a todos. ¿Qué opina Ana, David, Erika, Henry, Juan? ¿Qué opinan? Profe, a mí personalmente también se me facilita porque, eh, pues bueno, yo en mi caso salgo de trabajar también y pues me queda mucho más sencillo llegar de una a la casa, que es menor tiempo de desplazamiento a llegar a la universidad, que son literalmente 2 horas desplazándome. Ok, listo. ¿Qué dice Diego? Fui yo, profe, el que Ay, dijo eso. perdón, David Jiménez. Pues a mí también me queda más fácil virtual, profe, porque yo pues no estoy en la universidad y también es una hora en desplazarme hasta allá. Ok. ¿Qué dice Erika? Profe, pues a mí la verdad pues no, me da igual de cualquier forma, no se me dificulta ni me facilita ninguna forma. Ni te perjudica. Ah, Sí, sí. señor. De hecho, la herramienta virtual. De hecho, bueno, me preocupa. Aquí me falta una Erika, ¿cierto? Hay dos Ericas. No, no, creo que no se conectó. Bueno, eso me preocupa, por ejemplo, la asistencia. ¿Qué dice Henry? Uf, a mí también me da igual, o sea, no, si es virtual o presencial, pues yo estoy bien con cualquiera de las dos. Ok, Ana. Em, pues a mí se me dificulta un poquito virtual, por eso siempre te pido iniciar a las 6:45. Que prefiero la virtualidad, sí. Entonces, pues, es eso. Bien, ¿y Juan? También, profe, yo opino igual que Ana. Prefiero la virtualidad. Bueno, bueno, muchachos, esos son acuerdos. A ver, ¿por qué yo hago esos énfasis? Porque, pues, por carrera y por disposición académica, esto está planteado presencial. Estos son acuerdos que se pueden establecer si hay consenso finalmente entre ustedes y yo. Yo no tengo problema. Al contrario, veo que si se soluciona, pues me facilito. Esto lo he utilizado mucho para cuando hay personas incapacitadas, cuando no se pueden desplazar en mil situaciones. Se puede hacer. Y de alguna manera el reglamento nos lo permite, siempre, pero haciendo un énfasis tremendo en que haya consenso. Alguna vez me pasó, alguna vez que hubo consenso, votó que sí, pero después alguien dijo no, pero a mí me perjudica porque yo tenía clase hasta las 5 y era más fácil quedarme que regresar. Y no lo hizo saber. Y obviamente, pues eso es una inconformidad que aquí estamos para solucionar temas. ¿De acuerdo? Quiero dejar mucha claridad en este tipo de soluciones. Entonces, frente a la pregunta que me hicieron de si es las exposiciones las vamos a hacer virtuales, sí, la podemos hacer. Finalmente, las herramientas están, la plataforma la dispongo yo, que es Zoom, que ustedes la conocen, funciona, y no tengo problema con eso. Siempre y cuando, claro, haya consenso. Entonces, ahora, esa solicitud no va a salir de parte mía, sale de parte de ustedes.
Yo lo que hago es encuestar para que haya consenso. Dicho eso, entonces seguimos. ¿Hay una pregunta? Me dijeron que no, que les quedó claro. De pronto, ya que Diego colocó, tómale foto a esto, Diego, para que tengan claro los pasos. Y la subes al grupo, por favor, Sí, señor. para que entiendan lo que pusieron ahí. Lo que pusiste, herramientas, el trabajo que hay que hacer. ¿Me haces? Listo. Gracias, Diego. Bien. Entonces, estos son los retos de innovación, los problemas. Lo vamos a establecer por grupos. Vamos a establecer de una vez los grupos. Yo voy a definir los temas por grupo. Entonces, ay Dios, espérense un segundo. Ya. Entonces, aquí tenemos grupo uno. ¿Quiénes serían? Empecemos con David Jiménez. David, ¿con quién va a trabajar? Cristian Rodríguez, David Jiménez, perdón que Jiménez es con Z. ¿Y Cristian? ¿Cristian está? Rodríguez. No, está, no se pudo conectar esta vez, profe. Y no avisó. Caramba, avisar es tan importante y no. Pensé que había logrado que avisaran, pero resulta que no. Bueno, bien, David. Por favor, cuéntale a Cristian, el problema que ustedes van a trabajar es cómo podríamos disminuir en un 90% el fraude de las elecciones. ¿Berraco? Ahí está el problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esa es la consecuencia del fraude en las elecciones. Entonces, te vas a volver las posibles causas, van a establecer con la matriz ERIC posibles soluciones, van a clasificarlas con matriz de recompensa, van a desglosarlas en un mapa mental y hacer un diagrama Gantt. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Grupo 2, Diego Parra. Valentina Maecha, profe. Valentina Maecha. Listo. El problema de ustedes, ¿cómo podríamos disminuir en un 50% la contaminación ambiental? Listo, profe. Temazo, de hecho, si estás escuchando la COP16, que se está haciendo en Cali, que es un tema de importancia y relevancia mundial, ahí le va a dar todas las posibles soluciones para disminuir la contaminación ambiental. Listo. ¿Listo? Bueno. Grupo 3, Erika. Eh, Re- Henry recuérdame tu apellido, Erika. Hernández, profe. Creo que nuestra otra Erika es Castiblanco. Bueno, no está, de hecho. Con Henry. ¿Y Henry está de acuerdo? Sí, señor. No obligué, profe. Lo obligaste, sí, esto no fue por decisión propia. Bueno, Henry, recuérdame tu apellido. Tejada. Tejada. Listo. El problema que ustedes van a abordar es cómo podríamos acabar la corrupción en un 100% en Colombia. Ahí está. La bobadita de problema que tienen ustedes. ¿Y quién me falta? Ana, Yo solita, profe. recuérdame tu apellido. Sánchez. Sánchez. Me falta Juan, Juan Melo. Juan, ¿está ausente o presente, Juan? ¿Qué se hizo? Juan, ¿te encuentras ahí?
Juan se quedó conectado y se fue. Ah, es que está aquí con un chat. Dice Juan. No, no te escucho, Juan. Ahí te vi, fue por el chat, pero no te escucho. Que algo pasa con tu micrófono. Juan, ¿con quién vas a trabajar? Nos queda una persona que no está en el grupo, pero no sé si tienes contacto con ella, con Erika. Creo. Aló, profe, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, señor. Qué pena, es que creo que eran los audífonos. Sí, con Erika, de una. Bueno, pero ¿tienes el contacto con ella para que le ¿Cuál es el informes? apellido de ella? Eh, ya te digo porque no me lo sé de memoria. Espérate. Me tocaría dejar de compartir aquí y revisar. Erika. Ay, a ver, tendría que irme a. Espérate, busco de una vez a Erika. ¿O individual no se puede? Sí, bueno, como quieras. Es tu decisión, no es la mía. Individual, profe, de una. Bueno, entonces, déjame un segundo. ¿Qué se me hizo acá? Gerencia de calidad. Ah, ok. Entonces, déjame, te establezco un problema. Yo tenía aquí unos definidos para establecerte entonces un problema. Me parece que el problema que podríamos trabajar contigo sería cómo disminuir, ya lo pongo acá. Compartamos otra vez pantalla. Listo, ¿qué fue? No, a ver, déjenme un segundo que me tomó el pelo esto. Ya. Eh, Estábamos aquí, compartir, ahí está en pantalla otra vez. Entonces, Juan, tu reto sería, ¿cómo podríamos disminuir el desempleo en un 10%? En Colombia, por supuesto. Listo, profe. Pongamos esto en negro de una vez. Vale. Ok, preguntas jóvenes sobre lo que hay que hacer, sobre las temáticas, sobre el alcance. Por favor, le pueden tomar una foto a esta pantalla y la suben al grupo para que les quede claro cuál es. Ah, pero espérate. No, perdón, perdón, Juan, que me quedó el mismo de Ana. No, no, ese no es el problema. Déjame lo cambio. Eh, Profe, qué pena, ¿podrías repetir para cuándo es que sería esto? Próxima clase. Listo, profe. Profe, Gracias. yo no vi que nadie estuviera en el número 3. ¿Por qué no le deja ese? Ah, porque lo dejé para Erika. Porque va a aparecer en algún momento. ¿Alguien recuerda el apellido de Erika? Es que me tendría que ir a las notas. De una vez lo voy a establecer. Es por eso, porque en el grupo 3, Erika, pero no recuerdo el apellido. Espérate, de una vez lo establezco, como esto está quedando grabado, para que le cuenten a ella, para que lo subamos. Entonces, Juan, ¿cómo podríamos mejorar en un 10% la productividad de las personas en Bogotá? Ya te pongo esto en pantalla para que lo tengas claro. Déjame, simplemente quiero ver el apellido de Erika, porque no me lo sé de memoria. A ver, gestión, gerencia de calidad. Aquí están los nombres de ustedes. Erika Hernández y Erika Carrillo. Ya, Erika Carrillo. Listo. Entonces, ahora sí, por favor, alguien que le tome foto. Ahí están. Grupo 1, David Jiménez y Cristian Rodríguez. ¿Cómo podríamos disminuir en un 90% el fraude de las elecciones? Grupo 2, Diego Parra y Valentina Maecha.
¿Cómo podríamos disminuir en un 50% la Creo que no contabilidad? estás compartiendo, profe, no sé. ¿No A mí estoy no se me dice. compartiendo? No sé. Ay, Dios. Bueno, gracias, Erika, por contar, porque estaba aquí hablando solo. Ahí está. ¿Vale? Y vamos en grupo 3, Erika Carrillo, ¿cómo podemos aumentar en un 30% la educación básica en Colombia? Grupo 4, Erika Hernández y Henry Tejada, ¿cómo podríamos acabar la corrupción en un 11% en Colombia? Grupo 6, Ana Sánchez, ¿cómo podríamos disminuir el desempleo en un 10%? Grupo 7, Juan Melo, ¿cómo podríamos mejorar en un 10% la productividad de las personas en Bogotá? Alguien que por favor le tome nota, foto y lo suba al grupo, para que estamos claros ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y quiénes lo van a hacer? Diego nos está apoyando con esa labor. Diego, por favor. Los comedidos siempre se ganan bonos. Mm. Listo, profe, ya sube eso. Preguntas, jóvenes, muchachos. ¿Está claro lo que hay que hacer? Sí, señor. Bueno, listo. Estoy esperando que Diego suba al grupo para que tengamos claros los grupos. La idea es, próxima clase, empezamos a exponer. Empiezan a exponer estas soluciones. Listo. Gracias, Diego. Entonces, ¿alguien se me queda por fuera? ¿Que están todos? 4, 6. Sí, están todos, creo. 7, 8, 9. Sí, los nuevos que están en el grupo. ¿Sí? Déjame, yo miro otra vez. Son Erika Juliana Carrillo Hernández, Juan Alejandro Melo, David Camilo Jiménez, Diana Valentina Maecha, Diego Cristian, Ana María y Henry. Sí, ahí están todos. Ok. Bueno, jóvenes, de eso se trataba entonces la actividad del día de hoy. Espero que lo hayan tenido claro, que lo consideren como herramientas valiosas, son tremendamente útiles. Entonces nos vemos la siguiente clase. Si cualquier duda o pregunta me la hacen, ya creo el repositorio. La idea es que suban ese trabajo al aula virtual cuando lo tengan listo el próximo martes y arrancan a exponer. Suban la presentación que van a exponer, es mi recomendación. Pues la suben, en lo que la quieran hacer, Canva, PPT, en fin, en todo, en Genial y las que ustedes quieran. La suben, ¿de acuerdo? Válido. Ok, muchachos. Sí, señor. Entonces, les queda desearles buena noche. Gracias por la atención, por la actitud, colaboración, compartir. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas Bueno, noches para profe, todos. gracias. Chao. Vale. Hasta luego.